las buenas y las malas. Así que gracias, Aquilino, por tu apoyo de siempre. Y bueno, dejo al doctor Dino Bellorio Clavot, que va a hacer la presentación formal de nuestro amigo. Y gracias por haber... Muchas gracias. Muchas gracias. Como decía recién Leila, hoy tenemos el honor de presentar en el Centro de Derecho Ambiental de la UBA, del Derecho UBA, CEDAF, un destacado jurista mexicano, un gran amigo de la Argentina. Siempre lo recibimos con mucha alegría, esta vez, bueno, virtualmente por la pandemia. Cuesta mucho presentar a un líder socioambientalista y agradezco este honor que me han hecho al poder presentarlo. Presentar a un amigo sin hacer autorreferencias, que son muchas, no es el propósito de esta presentación, por cierto. Y leer un currículum, aunque rico y profuso, tampoco. Aquilino es el protagonista excluyente de esta reunión. Sin embargo, debemos referir unos aspectos centrales de su vida y su dedicación al progreso y consolidación del derecho ambiental, sus principios, sus instituciones y la forma de lograr su implementación y cumplimiento. Aquí asisten jóvenes que tal vez no conozcan la obra enorme de esta personalidad que hoy CEDAF tiene el placer de recibir, y por ello diremos apenas algo sobre su vida y sobre su trayectoria. Como sabemos, bueno, es abogado de Chilapa, guerrero. Por eso en algún momento fue distinguido como guerrerense distinguido, promotor de la justicia ambiental por la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente de su estado donde él nació. Es mexicano de Guerrero, digamos, pero parece haber nacido, y esto lo dijimos en otras oportunidades, en cualquiera de nuestros países o ciudades. Tanto ama a estas tierras. Aquilino es un jurista de talento, firmes convicciones, integrado con su país y con su amistad y su trayectoria para que nos integremos como un país de América Central, América del Sur, para poder seguir adelante y trabajar, ya que él se ha constituido en los últimos 20 años un verdadero referente y líder del socioambientalismo, promoviendo la idea de asunción de responsabilidad que todos tenemos para asegurar el derecho a una vida digna en proyección de futuro de nosotros y de nuestras futuras generaciones. Bueno, como decíamos, abogado de profesión, se graduó de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien representa siempre. Su vida académica la ha dedicado al derecho ambiental, maestro y doctor en políticas y legislación y gestión ambiental de la Universidad Pablo Freire de Nicaragua, doctor de Derecho por la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomado en Derecho Ecológico. Bueno, tiene muchas menciones desde el punto de vista de su formación académica, y por largo tiempo él ha sido y es director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como docente titular e invitado en diversas universidades de Latinoamérica y de Europa, titular ordinario de la cátedra de grado y posgrado. Fue el primer titular de la Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios Internacionales allá por el 2012. Recordamos muy bien cómo asumió ese cargo. Ha sido coordinador académico del área ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Como funcionario en distintas entidades de la administración, destaco el cargo que ejerció como director ejecutivo y de enlace del Instituto Nacional de Ecología, Semarnat, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre el año 2000 y 2006, donde fuimos muchos de nosotros que anudamos una gran relación con él. Este hombre nos ha integrado en la Liga Mundial que ha creado, después voy a decir dos palabras de su creación, que ya lleva 18 encuentros internacionales, el último ya hemos estado participando y presenciando del mismo, de manera virtual. Esa creación de Aquilino Vázquez lo distingue, y todos nosotros participamos de la brillantez y el desenvolvimiento que él pone en la organización y el desarrollo de todas esas reuniones, de las cuales se desprenden cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, ha creado dentro de la Liga y dentro de las reuniones la Mesa Interuniversitaria de Derecho Ambiental, que permite que decenas de universidades confluyan en reuniones que se hacen anualmente con motivo de los encuentros internacionales para debatir cómo va adelante el tema de nuestro derecho ambiental. No puedo dejar de decir que también tiene su programa de radio en UNAM, por un derecho ambiental eficaz, que es un nombre representativo, ¿no es cierto?
que se conecta con distintos países, especialmente América Central y aún en Sudamérica, porque hemos tenido oportunidad de lanzar su programa desde Buenos Aires con motivo de algunos encuentros. Actualmente tiene sus ediciones llamadas Tópicos Selectos de Derecho Ambiental, que organiza por el Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM. Aquilino es referente y miembro del Consejo Editorial y Científico de la revista Derechos Sin Fronteras, publicada semestralmente en la Ciudad de México como miembro del Consejo Editorial. También participa en nuestra revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales y también en la revista de Derecho Ambiental, Doctrina y Jurisprudencia de LexisNexis, miembro del Comité Consultivo Internacional. Ha obtenido gran cantidad de reconocimientos y la verdad que la lista es tan intensa que solamente citaremos algunas cuestiones donde él ha sido fundador y miembro honorífico, por ejemplo, de la Red Hispanoamericana de Procuradores y Fiscales Ambientales, miembro de la Red Universitaria de Derecho Ambiental, la RUDA, tan famosa en Mesoamérica, miembro del Instituto del Derecho por un Planeta Verde, que todos conocemos, presidente del Claustro Internacional de Docentes de la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, y entre los premios figura la condecoración que recibió en mayo de 2018 con la máxima distinción de la Fiscalía de la Nación de la República del Perú, siendo el primer extranjero en recibir dicho reconocimiento. La Legión de Honor Nacional de México lo distinguió con la presea Mérito Jurídico en el año 2013. Es también profesor invitado internacional de la Universidad de Extremadura en España, miembro honorífico del Colegio de Abogados del Perú, profesor visitante de un sinfín de universidades de prestigio en América Latina y aún en Europa. Es además reconocido por la Universidad Católica de La Plata, recordamos muy bien ese acto donde se nombró profesor honorario, en momentos que el rector era Rafael Grillo Bey. Bueno, tiene una cantidad de premios como el que recibió por la difusión de la Procuraduría de Justicia Ambiental de 2008 en Guadalajara, ahí anduvimos también. Y en 2018 recordamos que fue declarado huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ha quedado dicho en reiteradas oportunidades a partir de ese momento. El Colegio Público de Abogados también lo ha reconocido acá en Buenos Aires como miembro honorario. La Universidad de Belgrano también es parte de nuestro plantel de la especialización en Derecho Ambiental. Y el Colegio de Abogados de Sevilla también, a través del Aula de Derecho Ambiental, lo distinguió por su contribución al desarrollo del derecho ambiental. También es profesor honorífico en la Universidad Politécnica de Portugal, también en el Colegio de Abogados de Sevilla. Bueno, es muy extenso todo esto, pero tenemos que dar un poco el semblante de este hombre que tiene su creación más preciada, como dije antes, en la Liga Mundial, que fue creada a propósito en el año 2003, como consecuencia de que en la primera se resolvió llevar adelante esa iniciativa. Y yo sé que Aquilino siempre valora que nombremos a 2 o 3 personas que lo acompañaron en ese momento fundacional. Y él emociona y los homenajea, como Sergio Dugo, de Argentina, Vladimir Paso de Freitas, José Pinochet, Orlando Rey, Manuel del Valle, de España, Barry Hill de los Estados Unidos, Mario Chinchilla de Honduras, Neófito González, el mismo Aquilino, en aquel momento en México. Y hay otros más también. También no puedo dejar de citar Isabel de los Ríos y Luis Neves. Y finalmente voy a hacer una breve referencia a que este encuentro internacional, que ya es una marca en América Latina y América Central, ya realizó 18 encuentros, fíjense, 8 en la Ciudad de México, 1 en Acapulco, 1 en Mérida, siempre en México, 1 en Lima, Perú, otro en Cusco, otro en Asunción del Paraguay, otro en Panamá City. En 2014 tuvimos el honor de realizarlo aquí en Buenos Aires, luego siguieron los de Costa Rica, Oaxaca y El Salvador, como sabemos todos nosotros en los últimos minutos, en los últimos tiempos. Así que queda desarrollado un semblante de esta personalidad que nos ha cautivado y que estoy seguro que todos estamos de acuerdo con que ha sido una persona importantísima para difundir y para institucionalizar el derecho ambiental, haciendo amigos y generando contribuciones que puedan ayudar mucho a emprendimientos, como por ejemplo hace muy poco el Acuerdo de Escazú que rige para nuestros países, y todo eso es un poco también resultado de esta obra que no se detiene y que hoy nos lo muestra
dispuesto a dirigirnos a todos nosotros, por lo cual le expresamos nuestra gratitud a Aquilino, nuestro afecto, y nos alegramos por honrarnos con la presencia virtual en este emprendimiento extraordinario que se da, que ha originado la Facultad de Derecho con sus líderes Silvia Nona y Leila Devia. Muchas gracias, y si corresponde, creo, le cedo la palabra a nuestro distinguido visitante Aquilino Vázquez García. Gracias, muchas gracias, gracias Dino, y también en primer lugar quiero agradecer esta invitación que por demás es muy honrosa, el poder estar hoy con ustedes en el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA, y principalmente por el afecto y el cariño que me une con todas y todos ustedes, que desde que tuve la oportunidad por primera vez de pisar ese suelo mágico, ese suelo fraterno, lleno de mujeres y hombres verdaderamente con una energía positiva, con una fraternidad incandescente, pues no ha hecho más que tratar de corresponder a tanta bondad, a tanto cariño, a tanta amistad, y creo que mis palabras se quedan muy cortas si tuviera que describir lo que en cada una y en cada uno de ustedes he encontrado en lo personal, en lo académico, en todos los aspectos. Son mujeres excepcionales, son hombres honorables, y para mí es un honor el poder estar hoy aquí. Gracias Leila, gracias Silvia por esta invitación. Muy honrado, verdaderamente muy honrado. Y bueno, trataré de estar un poco a la altura de todas ustedes que son académicas y académicos muy consolidados, y su servidor pues siempre a diario trata de ser eso, un aprendiz más de todas y todos ustedes. Y aquí seré siempre su eterno aprendiz, y de lo poco que he ido abrevando de cada una de ustedes y cada uno de mis amigos, de mis maestros, pues he preparado algo que en mi visión es lo que hoy estamos viviendo ante esta época de crisis, una crisis inusual, porque crisis siempre ha habido muchas, pero esta es inusual. Se han conjuntado demasiados factores y es algo que hoy en el contexto mundial nos está afectando, nos está pegando a todas y a todos en diferentes aspectos, o en muchos aspectos, que eso también puede ser más tristes, sobre todo a los grupos más vulnerables del planeta. Pero para eso creo que estamos nosotros, para hacer fuerza, para hacer y ver y velar por los intereses de estos grupos más vulnerables a nivel global, y sobre todo en América, que es nuestra región. Y yo siempre he sido convencido que si la fuerza no emana de la parte académica, de la ciencia, estamos perdidos. Y hoy, pues, tristemente, vivimos tiempos de política, tiempos de política y no tiempos del derecho, y eso es una realidad, y la realidad es como que si no la vemos es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, si estamos conscientes que nuestros tiempos hoy más que nunca son políticos y no de derecho, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir trabajando, no cansarnos. Hay que insistir, hay que persistir por nuestros ideales, por lo que creemos. Esta doctrina que nos une, el ambientalismo, pues creo que es una de las grandes bases, uno de los grandes pilares para que el mundo pueda encontrar, tal vez si digo el camino del equilibrio, no, pero creo que sí parte de ese camino hacia el equilibrio que debemos de tener, y dentro de una igualdad, de una fraternidad que debe ser universal. Quiero iniciar recordando, fíjense ustedes, hace días leía un poco y vi por ahí algo de un filósofo austriaco, Peter Drucker, y fíjense lo que decía él: los objetivos no son un destino, son medios capaces de crear el futuro.
Entonces, en este futuro, nosotros debemos de tener estos objetivos para verdaderamente llegar a ese futuro que de tanto se predica en nuestra materia, que no afecte a las generaciones venideras. Pero yo creo que eso está quedando mucho ya hoy día en el discurso. Hay que pasar a las realidades. Y si hablamos de nuestro tema, pues es un tema con muchas aristas, con muchos subtemas. Y uno de ellos, pues es exactamente cuáles son esos retos, esas perspectivas para la justicia ambiental. Y yo iniciaría diciendo que debido a la magnitud de los problemas ambientales que hoy estamos enfrentando y que se están manifestando, se han manifestado no solo por la pandemia, sino en las últimas décadas, la sociedad está viviendo tristemente un replanteamiento, pero que a lo mejor no hemos sido capaces de ver o de poder hacer entender a toda la sociedad cómo se llevarán a cabo estas nuevas actividades cotidianas que sustentan nuestro estilo de vida. Pero hay que buscar que esto sea a un menor costo. Aquí estamos hablando también a lo mejor las formas del consumismo. Y esto pues no es sencillo, porque uno de los principios que se van a definir en este concepto es el tan trillado desarrollo sustentable. Digo tan trillado porque todo el mundo lo menciona, todo el mundo lo dice, pero realmente creo que no hemos acabado de abonar y de cimentar lo que debe de ser la sustentabilidad. Hay que ir a la cuestión real, a la parte de las políticas públicas que puedan verdaderamente fortalecer lo que es la sustentabilidad y para qué va a servir la sustentabilidad. Yo creo que esa es la palabra más mágica que puede haber, sustentabilidad. Y bueno, aquí, si queremos hablar de sustentabilidad, el sector público y las agencias que lo componen, y me refiero a todos los países, no deben de ser una excepción en tal replanteamiento, porque al final debemos de vivir en un Estado de Derecho. Y yo diría que de hecho deben procurar que sus operaciones se guíen por criterios y estándares de calidad y cuidado ambiental, que es donde tenemos que volver a redimensionar todo lo que se está haciendo dentro del sector ambiental en cada país. Y aquí somos responsables todas y todos, porque hemos visto hoy día que la parte internacional, tantos acuerdos, tantos convenios, no están surtiendo los efectos que deberían de surgir. Entonces creo que tenemos que volver a voltear, tenemos que volver a voltear hacia nuestros propios estados, hacia nuestros propios países, para verdaderamente potenciar todos estos convenios, todos estos acuerdos a nivel internacional, buscando el bien común. Considero también pertinente mencionar que merece suprema atención el hecho de que el sistema jurídico de cada país, no puedo referirme solo al de México, debe ser actualizado y debidamente sistematizado. ¿Por qué? Porque solamente es la única forma en que vamos a poder subsanar los vacíos normativos que impiden la adecuada protección, la conservación y sobre todo el buen manejo de los recursos naturales. Yo sé que tengo muchos detractores de que siempre que digo esto de que hay que redimensionar, hacer un alto y volver a hacerlo, sé que lo hay, pero sé que también hay muchas mujeres y muchos hombres que están de acuerdo conmigo. Y yo soy inconvencido, si no lo diría, ¿no? Porque a partir de esta actualización debemos de poder definir un nuevo cuadro normativo de cooperación intersectorial. ¿Para qué? Pues para que en ese conjunto, en cada país, y de acuerdo con sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para lo que siempre decimos. En primer lugar, prevenir. Que no se nos olvide que ese es el espíritu de la materia y de la ley, la prevención. Controlar, vigilar, abatir la contaminación, abatir que estén destrozados los ecosistemas, preservar, restaurar todos estos equilibrios ecológicos y en sus ecosistemas que poco a poco o muy rápido también hemos ido perdiendo o han ido desapareciendo.
Y bueno, pues aquí si queremos hablar de todo lo que es la prevención, el control, la vigilancia, la preservación, lo que ustedes quieran, pues tienen que surgir nuevas figuras, pero debemos de hacer nuevas figuras que tiendan a la obligatoriedad. Y yo he detectado dos en los últimos, ¿qué les voy a decir? Una, dentro de esta pandemia, que debería de ser la certificación ecológica, que debe ser el garante de que esta parte de la vida, de la salud, de estas garantías constitucionales que prácticamente en todos los países existen, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, verdaderamente es el único tema que se ha mantenido a flote y que aunque sea despacio ha ido creciendo, es la parte alimentaria. Y si nosotros no tenemos en cada país esta disciplina, estas buenas prácticas y que estén verdaderamente certificadas, estamos sembrando no en tierra fértil. Entonces yo creo que ahí tenemos que apostar. Y la segunda, que ya la comentábamos años atrás y que tuvimos la oportunidad aquí en México, en Argentina, en otros países, incluso de invitar a algunos actores internacionales, algunos funcionarios de aseguradoras importantes, los seguros, pero los seguros de responsabilidad ambiental, como debe ser. No quiero decir que lo que se ha hecho en seguro sea malo, no, pero también el seguro de responsabilidad civil ambiental ha servido de algo, pero acá tenemos que ir perfeccionando todas estas figuras para poder potencializar y poder asegurar esos derechos que tenemos o esas garantías que se consagran en todas nuestras constituciones. Dicho esto, pues tendríamos que hablar entonces, ¿por qué tender a la obligatoriedad? Porque tristemente, cuando las cosas no son obligatorias, la gente, la responsabilidad social, la responsabilidad empresarial, o sea, tiene que ser en un estado de concientización. Y como no sucede por lo regular así, también ver los tipos de la responsabilidad de las personas jurídicas. Tenemos que ser un poco más contundentes en cuanto a la aplicabilidad de la ley, de la aplicabilidad de la norma. Entonces, como no hemos sido así, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de los delitos ambientales, estos se encuentran tipificados en algunos. En todos los países prácticamente ya existe tipificación de delitos ambientales en sus respectivos códigos penales, pero a pesar de esto y la inclusión de estos instrumentos normativos desde hace tal vez 20, 25, 30, algunos países más avanzados que tienen más tiempo de estarlo haciendo, también hay que buscar en esa forma. ¿Cómo va a ser la implementación, la aplicación? ¿Ha sido suficiente? ¿No ha sido suficiente? Hemos avanzado y hemos medido todo. Tenemos estándares de calidad, pero yo tuve la oportunidad de escuchar, yo lo había escuchado, pero escucharlo de voz propia del doctor Michel Prieur, donde nos hablaba de un nuevo modelo de medidores de indicadores jurídicos, de la eficacia en la aplicación de la normatividad. Esto creo que va a ser muy interesante el poder ahondar mucho más y poder ver hasta dónde ha sido eficaz, eficiente nuestras normas jurídicas, nuestras leyes. Entonces creo que también ahí hay un poco más de esfuerzo donde se podría redimensionar lo que hemos estado diciendo, que son todos los andamiajes jurídicos en cada uno de nuestros países. Está por demás decir que, bueno, en cada uno de nuestros países, en diferentes artículos, pues se garantizan. En México es el ejemplo del artículo 27 constitucional, que es donde nos da el principio de la conservación de los recursos naturales, y bueno, es una premisa donde también se habla de la propiedad de las tierras y las aguas pertenecen originariamente a la nación. También es donde se nos impone las modalidades a la propiedad privada y al interés público. En fin, cada uno de nuestros países tiene sus propios artículos. Pero incluso en estos artículos tenemos que ver hasta dónde podemos reforzarlos para que estos, a su vez, puedan ser la base constitucional para todo esto que creo yo nos está haciendo falta. Yo
siempre que me ha tocado, y este es un tema que me gusta mucho porque tengo la fortuna de no ser el experto, pero tener a muchas amigas y amigos que sí lo son, procuradores, fiscales, secretarios, ministros, que sí están dentro de este tema, de todo lo que viene siendo la impartición, sí, la impartición de la justicia ambiental, y que yo siempre lo he tratado de abordar en tres vertientes. La parte que es el acceso, y la parte que es la procuración y la fiscalización, y la impartición de justicia como tal. Este trinomio es indisoluble, pero como balanza, llamemos de justicia, el fiel de la balanza, pues van a ser los procuradores y los fiscales ambientales. ¿Por qué? Porque uno de los platos de esta balanza, pues precisamente son los derechos de los ciudadanos, ¿no? El acceso. Y el otro plato es la impartición. Entonces, la mayor responsabilidad para mí, y que es donde debemos de seguir apostando, abonando desde todos los sectores, sobre todo desde la academia, es en la parte de la procuración y de la fiscalización. En esta parte de poder acompañar a los fiscales, a los procuradores, a los ministerios públicos. Es donde verdaderamente se van a dar todas las nuevas figuras que permitan garantizar el acceso a la justicia y la impartición de justicia. Hemos hablado mucho de que que podemos llegar a tener ya tribunales autónomos ambientales en diferentes países. Ya existen algunos ejemplos que han estado funcionando bien, algunos administrativos, tal vez como el caso de Costa Rica, acá en México una sala especializada en el Tribunal Administrativo, el Tribunal Federal Administrativo, en fin. Entonces ya se están dando los primeros pasos, pero creo que la contundencia se va a dar una vez que todos estos procuradores, procuradoras, fiscales que están ejerciendo y que han ejercido en algún momento, se tomen en cuenta, porque ahí en este cúmulo de experiencia, de sabiduría, es donde verdaderamente vamos a encontrar las fortalezas y las debilidades a las que yo hago tanta mención. Y perdón, no me quiero estacionar mucho en esta parte pero al final del día es porque estoy convencido que es la parte más fuerte, tal vez la parte más delicada, pero también la parte más bonita, la parte de la procuración de justicia ambiental. Y bueno, dicho esto, creo yo que dentro de las perspectivas constitucionales del derecho a un medio ambiente sano, pues es la única forma de garantizarlo, ¿no? Al igual que el derecho a la salud, al igual que el derecho a la alimentación, igual a cualquiera de nuestras garantías. Si no tenemos este fortalecimiento, pues ¿qué vamos a hacer? Pues va a ser evidente que conforme a nuestras constituciones se tienen que realizar pues diferentes acciones que en mi caso, a saber, podrían ser las siguientes. La primera sería: el Estado debe ser el garante del derecho a toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, tal y como lo estamos diciendo. Pero el garante real es el procurador y el fiscal. Y esto, cuando no se ha cumplido, bueno, pues obviamente lo subirá a un tribunal, a un juzgado. Entonces, por eso es el garante del acceso. En segundo término, sería esa conservación de los recursos naturales susceptibles también de la apropiación o de los malos usos. Si ustedes se dan cuenta y lo reflexionan, todo recae en la parte de vigilancia, en la parte de procuración, y ahí es donde tenemos que estar. Otro sería la prevención y control de la contaminación ambiental en cuanto a sus efectos a la salud. Y esto pues ya está más que comprobado. O sea, un tema ambiental va siempre de la mano con la parte del medio ambiente y recae la salud. El ejemplo es el que estamos viviendo ahorita actualmente ante esta crisis, ante esta pandemia. El otro sería el cuidado del medio ambiente en relación al uso de los recursos productivos por parte del sector social y del privado. A eso me refería cuando yo les decía y que creo
firmemente que se tiene que trabajar en la parte de las certificaciones ambientales, ecológicas, o por lo menos de cultivos tradicionales, pero dentro de las buenas prácticas. A eso precisamente me refería, que tiene que venir desde también un mandato y un sustento constitucional. Y obvio, la principal para mí, la educación ambiental, la cual asegurará que la protección al medio ambiente será un tema transgeneracional. Todo lo anterior, si no hay educación, si no hay investigación, si no hay ciencia, pues no va a tener el sustento que se necesita. Y esto es muy, muy lógico, porque uno de los principios del derecho ambiental es que tiene una base técnica metajurídica. Entonces ahí es donde se unen, en la parte de la educación, definitivamente. Como ustedes han podido escuchar, pues es evidente que estas 5 vertientes en mi visión, que es corta muy seguramente, son el resultado de ideas parciales y también cambiantes sobre los principios y los temas ambientales. Y bueno, estos definitivamente día con día se van a ir modificando conforme a la evolución, la visión sobre todo de los problemas ambientales, pero sobre todo de las consecuencias. Otra de las características del derecho ambiental, que es muy, pero muy, muy dinámico. Pues yo aquí vuelvo a insistir en que tendríamos que hacer ese redimensionamiento, buscar esas reformas que hagan falta en las constituciones, que se creyeron más adecuados para incluir estas preocupaciones y verdaderamente también se puedan surgir y facilitar la implementación, la elaboración de políticas públicas eficaces y eficientes. ¿Qué pasa actualmente? Pues actualmente lo que no está prohibido está permitido. Entonces, pues hoy tenemos cada nación, cada país, su propia legislación ambiental. Entonces, si a esto le agregamos todo lo que existe hoy día en materia internacional, que con respeto se ha dicho, pero para mí es una realidad, no está funcionando, entonces pues tenemos que volver a los orígenes, a nuestras bases, a nuestros principios en cada uno de nuestros países para volver a potencializar, redimensionar nuestro derecho internacional. ¿Cuáles podrían ser, dicho en humildad, algunas soluciones para una efectiva justicia ambiental? Creo que esto debe de realizarse, al igual que dentro de los demás derechos, a través de mecanismos legales previstos por el orden jurídico de cada país. ¿Cuáles podrían ser estos mecanismos? Primero, el establecimiento de dependencias y organismos públicos de protección y conservación al ambiente, las instituciones de gestión. Tristemente, está comprobado que esto no está siendo así. Empezaron, nacieron, crecieron, se empezaron a fortalecer y hoy en muchos países, como en el mío, vienen de regreso. Entonces, no estamos cumpliendo con este primer mecanismo. Al contrario, yo creo que en el mejor de los casos estamos estancados, pero en el peor de los casos sí se está retrocediendo. Segundo, la participación activa de la población, la participación social, la inclusión social, la responsabilidad social. Ahí es donde está la verdadera fuerza. Olvídense de todo lo demás. Mientras no tengamos actuaciones transparentes y sociedades participativas, no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque estos deben de estar en todos los procesos de toma de decisiones y en aquellos casos que atañen a la conservación. O sea, todas las cosas en materia de medio ambiente tienen 2 características. La primera, no pueden ser negociadas. Esa es la principal. No puedes cambiar algo que tenga que ver con el medio ambiente o los recursos naturales para obtener otra, porque estás condenado a un fracaso, a perder. Y la otra es siempre, en materia ambiental, debe haber consensos. Y el consenso es como un examen. El que saca 10 o 100, pues es la nota más alta, ¿verdad? Pero bueno, muchos aspiran a sacar un 6 o un 60 para pasar la materia. Hablando de estos temas, un 6, estás hablando del 60% de la sociedad que pueda estar afectada por
tal o cual tema. Entonces, ese es un consenso, eso es una mayoría. Pero cuando no tienes ni el 6 y dices que sí lo consensaste y no lo hiciste, es un instrumento jurídico o una política pública destinada al fracaso. No va a ser aplicable, no va a ser eficaz y no va a ser eficiente. La participación ciudadana consiste que a todo ciudadano se le consulte. Sí, van a decir, es mucha burocracia. No, ya hay formas y ya hay métodos de poder hacerlas. Si se utilizan para conseguir cosas que a la ciudadanía no le conviene, pues que no se utilicen en cosas positivas, se puede hacer. Foros, consultas, la academia es un gran instrumento. Y hoy la virtualidad es el instrumento que nos permite poder cortar caminos, cortar brechas y poder llegar a tener estas verdaderas... esta verdadera calidad dentro de lo que se propone y dentro de lo que se quiere poner en práctica. ¿Cuál sería otra? Complementariamente establecer otros mecanismos o facultar a la ciudadanía para interponer esas partes, empoderar a la ciudadanía, los instrumentos como las demandas populares, por así decirlo, ¿no? Acciones colectivas. Pero ¿cuánta gente sabe cuáles son sus derechos y cómo los pueden ejercer? Entonces, pues hay que empezar enseñándolos y haciendo campañas para que los conozcan, ¿no? Y un cuarto mecanismo para hacer realidad el derecho al ambiente es la aplicación de sanciones. Y aquí regreso una vez más a la procuración y fiscalización efectiva, a la aplicación de la legislación ambiental. ¿Quiénes son los garantes? Pues los procuradores, los ministerios públicos, los fiscales. ¿Qué podemos desprender o qué se desprende de lo que he querido transmitir en este momento? De lo anterior se desprende que la realización del derecho al medio ambiente se convierte de hecho. Entonces, acá en el derecho de la protección al medio ambiente y su contenido esencial es que el ciudadano individualmente o en unión de otros sea informado de las discusiones futuras que podrían afectar su medio ambiente, cosa que no sucede, y puedan participar en la toma de decisiones y, dado el caso, cuenten con recursos suficientes a su disposición. Pues la parte de la colectividad, ¿no? Entonces ahí creo que estamos todavía también en deuda con la sociedad, y ahorita, como están las cosas, yo creo que es la academia, a través de todas estas personas, que podríamos ayudar a impulsar a que se conozcan más todos estos instrumentos. Y finalmente, otro mecanismo que implica una responsabilidad compartida, no tan solo en las instituciones públicas, sino también de la sociedad civil en su conjunto, es la protección y la conservación del medio ambiente. Ojo con esto. Aquí los individuos no solo son acreedores de este derecho frente al poder público, sino que también son deudores frente a la colectividad y a otros individuos. Es decir, conocemos nuestros derechos y conocemos nuestras obligaciones, pues ahí habría también que volver a repensar algo que es muy sencillo y que todas y todos ustedes siempre lo explican cuando empiezan sus cátedras de derecho ambiental. Entonces, pero si es tan sencillo, ¿por qué no hemos insistido en poder empoderar a la sociedad? En suma, que un ciudadano puede, al menos en principio, exigir a otro ciudadano o al Estado que respete el medio ambiente. Estas consideraciones nos llevan a afirmar que la naturaleza especial del derecho al medio ambiente puede calificarse como solidaridad. Es otro de los grandes principios y valores que se ha perdido, la solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad de una colectividad es necesaria para que este derecho esencial pueda realizarse. Entonces, acá sin unión no hay fuerza. Y ya lo dice el refrán. La unión, la fuerza es unión, la unión hace la fuerza. Entonces es un círculo, además, bastante virtuoso de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que podría yo proponer? Que todo esto que yo he hablado, si bien es dicho, está plasmado
el derecho al medio ambiente debe estar reconocido y garantizado en la ley. Entonces, tenemos que ser conscientes y honestos en que toda obra del ser humano es perfectible. Entonces, volvemos en este mismo círculo a una realidad que dijimos en el principio, redimensionar lo que hoy tenemos para poderlo perfeccionar en bien de nuestros países, en bien de la humanidad entera. Acá hay un tema que siempre he creído, que en un esfuerzo por resolver el deterioro ambiental se han desarrollado acciones interesantes que buscan entender la complejidad del medio ambiente a través de la investigación científica. Pero tomemos en cuenta que si son los presupuestos más pobres los que se le dan a la parte de la investigación, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues que paralelamente, con voluntad, no con presupuesto, con voluntad, que a veces es más grande que los presupuestos o siempre es más fuerte que los presupuestos, con esta voluntad, paralelamente, se deben tomar o se deben de hacer medidas preventivas, correctivas y restauradoras de los daños y problemas ecológicos que puedan surgir. Muchas veces tiene que ser solamente con la voluntad, con la visión de los gobernantes, en el apoyo técnico, científico, de la base técnica metajurídica que se puede dar desde la academia y poner a la disposición de todos. Y estos abarcando temas trascendentales como las energías renovables, el nuevo sistema de gestión de los hidrocarburos, la responsabilidad ambiental que tanto hablamos y pregonamos, la valoración del daño y sobre todo, repito, el acceso e impartición de la justicia ambiental, salvaguardada por los procuradores, las procuradoras, los fiscales ambientales. Entonces, ahí creo que hay un gran capital que hay que fortalecer y un gran capital que todas y todos aquellos que han tenido el honor, la fortuna, la dicha de haber ocupado estos cargos, se tome en cuenta su capital académico, su expertise, porque ellos y ellas son quienes pueden llevar de la mano a poder llegar a los verdaderos momentos que esta humanidad merecemos en cuanto al derecho a un medio ambiente sano. Y en la materia penal sucede lo mismo. Este problema, los delitos ambientales se encuentran tipificados pues, en los códigos federales penales, en los de procedimientos penales. Sin embargo, son pocos hoy día, y ya lo referí, los juzgados que conocen de la materia ambiental y se atreven a impartir justicia de manera correcta. Entonces yo creo que también estamos en un momento muy decisivo en cuanto a la impartición de justicia. Pues yo creo que también para alcanzar la protección al medio ambiente es necesario diseñar y ejecutar estas políticas públicas modernas. Cabe resaltar que desde nuestra trinchera, la de ustedes y la mía, la académica, se impulsa el desarrollo y fortalecimiento de estos instrumentos de política ambiental como son, y ya lo dije hace un momento, en otro lapso que hice referencia, como son los seguros ambientales y la certificación ambiental, ambos pues son complementarios uno del otro. De hecho, tal vez así que ya hemos podido tener la primera reunión entre la certificadora más importante del mundo, o de Europa, y una de las aseguradoras más importantes del mundo, y creo que fue un gran acierto el empezar estas pláticas porque son dos temas que van caminando de la mano. Y si los actores que están inmersos, involucrados dentro de esto, ven la bondad y que sí se puede, creo que por lo menos hoy podemos decir que sí hemos iniciado este proyecto, este trabajo con el pie derecho. Falta mucho camino, muchísimo camino, pero por lo menos el inicio creo que fue acertado y que los actores están conscientes de lo que estamos tratando
de proponer. Con estos enfoques se analiza, lo que yo quiero resaltar con estos enfoques principalmente son las deficiencias del sistema jurídico. En particular, debe tomarse o notarse algunos aspectos, no como crítica, y si es como una crítica, que se vea como una crítica propositiva. Primero, que nuestras legislaciones de carácter sectorial que responden al uso, la protección, la conservación y aprovechamiento de determinado recurso natural, llámenle pesca, llámenle vida silvestre, llámenle aguas nacionales, no deben estar en diferentes sectores. Debemos de ir hacia algo y que queden en el mismo sector todas las que tengan esa misma influencia. Y yo creo que algo que todas ustedes y todos ustedes están haciendo, pero que hay que seguir trabajando muy fuerte, es en el fortalecimiento de estos marcos doctrinarios y también pero muy de la mano con la parte práctica. Doctrina y práctica en nuestra materia es sinónimo de responsabilidad, es sinónimo de impartición de justicia ambiental. Tenemos que seguir trabajando en ese matrimonio indisoluble que es la parte teórica práctica, y no queda otra más que seguir por ahí, ¿no? Hay que buscar y fortalecer toda esa ausencia de procedimientos administrativos o dentro de los tipos de responsabilidad. Hay que fortalecer esas ausencias dentro de los procedimientos. Hay que tener una mayor coordinación de competencia entre los diferentes niveles de gobierno. Hay que ver verdaderamente si la concurrencia ha sido una figura positiva o negativa, porque muchos dentro de los huecos que hay dentro de la concurrencia se esconden para hacer cosas que no son tal vez muy lícitas, o como no está claro, entonces si le corresponde a la federación, al estado o a los municipios, por ahí se pueden colar cosas que no son. Entonces hay que fortalecer también esa parte. Y yo creo que también hoy día, dentro de este redimensionamiento de que estamos hablando, hay que ser conscientes que hay una ausencia y un orden dentro de las legislaciones ambientales de nuestro país. Hay que buscar otra vez ese orden y esa sistematización. Y sobre todo, hoy, la lenta implementación de las nuevas figuras de la responsabilidad ambiental de nuestros sistemas jurídicos. Yo creo que por ahí es lo que tenemos que empezar a trabajar si verdaderamente queremos hablar de estos temas como retos y perspectivas de la justicia ambiental. Pues yo les diría dos cosas. Una con la que empecé, que hoy día no estamos viviendo, más bien, hoy estamos viviendo los tiempos de la política y no del derecho. Para mí hay un principio que se lo escuché al doctor Manuel Castañón del Valle, y la verdad es algo muy corto, pero a la vez para mí es muy profundo. Y él dice, hablar de derecho ambiental es como hablar hoy día de un derecho de supervivencia, o sea, el derecho a la supervivencia. Entonces yo creo que aquí también Manuel, que tiene, por cierto, un libro de valoración del daño ambiental, entonces creo que es muy congruente con su pensamiento cuando nos dice que el derecho ambiental como un derecho de supervivencia. Entonces creo que es muy, muy interesante esta parte. Yo terminaría diciéndoles, porque fui muy reiterativo, creo que ya me excedí también de los tiempos, que fui muy reiterativo en la parte del acceso, la procuración, la fiscalización y la impartición de justicia. Y yo creo, y lo creo muy sinceramente, y soy un convencido y lo digo de corazón, mientras no comprendamos y entendamos que la fiscalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para el fortalecimiento del Estado de Derecho, aquel que pone al centro de todo los derechos de todos y que hace de la legalidad un estilo de vida y del servicio público una vocación permanente. Mi apuesta dentro de los retos y las perspectivas están hoy día dentro de la impartición de justicia y se sostienen dentro de la procuración y la fiscalización de la mano con la doctrina, con la academia. Pues
quedo a su disposición. Muchas gracias. Excelente, Aquilino. Bueno, todas felicitaciones, preguntas muy interesantes. No sé, Silvia, si te parece, porque estaba... Sí, a ver, bueno, Aquilino, yo te agradezco tantísimo. Ha sido una verdadera clase que creo que disfrutamos todos, porque planteaste, ampliaste, fueron reflexiones, y vos mismo ibas respondiendo a alguna pregunta que fue apareciendo en el medio y que debo confesar tengo un problema de conexión, con lo cual trato de recoger algunas de las preguntas y si no, no somos tantos, somos todos conocidos y quienes han hecho las preguntas podríamos incluso decirles que habiliten su micrófono como para hacértelas directamente. Pero porque tengo miedo de quedarme otra vez sin conexión. Aquilino, muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer enorme. Disfruté muchísimo este rato. Espectacular tu clase, reflexiva, orientadora, provocadora, todo. Así que te hago la primera que tengo anotada, que ¿cuál es el estado de discusión en México del Acuerdo de Escazú? No, apenas estamos en eso, todo el mundo. Es que también esa es como la parte simpática de las cosas, ¿no? Sale un nuevo acuerdo y todo el mundo quiere hablar de ese acuerdo. Y con eso empecé mi conversación y no fue una crítica, les dije, fue un posicionamiento personal. Hoy para mí en día, y también lo platicábamos el miércoles en nuestros tópicos selectos con el maestro Juste Ruiz, que realmente hoy en día toda la parte internacional no podemos vanagloriarnos de ella. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos inmersos, pero no se está llevando a cabo como debe de llevarse. Entonces yo creo que todo el mundo hoy habla de Escazú, todo el mundo habla de esto, todo el mundo quiere hacer sus libros, todo el mundo... Pero bueno, está bien, todo eso está muy bien, pero realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá los que están, las y los ambientalistas que están y le han dado seguimiento, pues están dentro del tema. Y los demás, pues sabemos que está ahí el acuerdo y sigue. Pero bueno, al final del día, yo creo que hay que difundirlo, hay que plantearlo, porque es un acuerdo no para las y los ambientalistas, es un acuerdo para las naciones, es un acuerdo internacional. Entonces, realmente yo creo que estamos en el inicio de poder fortalecerlo como instrumento para que verdaderamente de él puedan surgir políticas públicas aplicables, eficaces y eficientes. Eso sería lo que yo les diría. Perdón, gracias. Gracias, discúlpame Silvia, con respecto a eso, porque todo el mundo está entusiasmadísimo como que Argentina ratificó, entonces era que al otro día ratificaba México. Y ahora con tus palabras nos das una idea de que a veces estamos exagerando o incurrimos en alguna falacia, ¿no? Que ya México, como iba a seguir Argentina, iba a ratificar. Y yo creo que los países, lo mismo que Perú y otros países, están siendo cuidadosos, no porque el acuerdo no sea bueno, el acuerdo es espectacular, todo bárbaro, pero va a traer muchísimas implicancias, muchísimas tensiones y conflictos. No hay que escaparle a las tensiones y a los conflictos, pero van a ir en escalada. Así que gracias. Disculpa, Silvi. Sí, Emi. Sí, quería, aparte de darles las gracias. No, gracias. Porque me encantó, le agradezco mucho la definición de la supervivencia. Es algo que desde el principio que comencé con el estudio de esta especialización fue por la supervivencia de la humanidad y de todos los seres vivos. Me encantó y coincido de que llegó el momento de que dejemos de ser un derecho liviano para convertirnos también con un poco de rigurosidad mayor con respecto al desequilibrio y al no cumplimiento de las normativas ambientales, porque bueno, hemos llegado a un límite muy poderoso, como si tuviéramos una frontera
que basándolo de ahí, la humanidad puede llegar a correr bastantes inconvenientes que nos lleven tal vez a algo mucho más grave. Así que realmente, bueno, le quiero dar las gracias y esa es mi opinión y comparto totalmente todo lo que dijo. Así que bueno, buenas tardes. Emi, gracias por esto porque creo que dejas el pie como para que Aquilino pueda contestar otra de las preguntas, que es la que dice, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de las fiscalías ambientales en México? Bueno, la fortaleza es que existen y las debilidades es que no las hemos empoderado. Claro, por eso lo he dicho, tenemos que seguir apostando a que verdaderamente todas nuestras procuradurías y fiscalías tengan tanto los recursos humanos debidamente capacitados como los recursos económicos para poder ejercer sus facultades, sus funciones y sobre todo el espíritu con el que fueron creadas. Entonces yo creo que aquí lo dije también muy claramente, no estamos avanzando. Sí tenemos a las instituciones, pero creo que hoy nuestras instituciones necesitan mucho más fortalecimiento para poder hacerlo. No me cabe la menor duda que al frente de todas estas instituciones hay mujeres y hombres muy honorables, buenos, de buenas costumbres, que quieren sacar adelante sus temas. Habrá sus excepciones, ¿no? Muchos llegan porque les tocaba ahí y de dedazo, porque son amigos o sobrinos, compadres, lo que sea. Pero la gran mayoría es gente comprometida, gente que trae ese ADN, por lo menos del respeto a los recursos naturales, y en el mejor de los casos, pues el ADN del yusambientalismo, ¿no? Que es el bueno. Entonces, yo creo que lo que realmente la fortaleza es que existen, y la debilidad es que las estamos dejando, las estamos abandonando. Entonces, por eso siempre me he referido que para mí es el fiel de la balanza. Y no podría hablar, bueno, acá en México podría hablar mucho, pero hoy tenemos, por ejemplo, afortunadamente, esto es una fortaleza, la primera Fiscalía Ambiental Municipal. Entonces, yo creo que ese también ha sido un gran avance, porque estamos viendo que en la base del federalismo puede estar la fuerza que hace falta al Estado para salir adelante y ser garantes de estos accesos, de esta procuración y de esta impartición de justicia. Aquí es donde yo les decía, pues aquí es donde hay que tener cuidado con el tema y el término de la concurrencia. Ahí se pueden complicar las cosas. Hay que definir muy bien esa concurrencia, esos alcances, y yo sí apuesto porque se puedan crear más fiscalías a este nivel de municipalidades. Bueno, yo ahora, además de todas las felicitaciones, te agradezco por la sinceridad y la generosidad en tus respuestas. La verdad es que es un gran aporte poder estar escuchándote así de manera tan personal, porque en definitiva esta es una presencialidad diferente a la que estamos asistiendo y bueno, quiero agradecer tanta sinceridad y tanta generosidad. No hay muchas más preguntas, hay quizás apreciaciones. Y a ver, Claudia, que había una tuya que a mí se me cortó y no la vi. No, bueno, ahí te podemos hacerlo face to face para que lo pensemos juntos, ¿no? Esto de la información al ciudadano, ¿cómo crees que tiene que ser para que sea efectiva? Porque pensamos en que tiene que ser clara, fiel, oportuna, eficaz, pero también desinteresada. O sea, tenemos que pensar mucho más en cómo debe ser esta información, porque siempre viene la pregunta interesada o la información interesada de quien la brinda. Y me gustaría que pensemos un poco más todos, ¿no? Aquilino, ¿cómo debe ser esa información al ciudadano para que sea eficaz? Yo te agrego algo, Claudia, vos decís de quién la brinda, pero muchas veces ese interés y ese también es de quien la pide. Entonces es muy difícil el pedido de información, también saber de quién viene, cuál es la intención de ese pedido, porque
hay muchas mezquindades, hay muchos intereses de ambas partes, creo yo. Pero bueno, la pregunta era para Aquilino. Es cierto, pero pienso en el ciudadano postergado, no en el infiltrado que pregunta para jorobar con ese derecho a la información. No, a veces. Claro, y bueno, pero es cierto, pero fíjate que el ciudadano que consulta está mareado porque lo convencen de una cosa o de otra y no tiene información fidedigna para poder decidir, inclusive cuando se incluye el económico. Pero aquí no, mira, yo creo que aquí es un tema que incluso es muy interesante porque entran también los temas de los intereses y de las competencias desleales cuando hablamos entre compañías. Y lo dije también en un principio, el tema ambiental es el único tema que no puede estar en mesas de negociaciones políticas y desafortunadamente en todos los países muchos de los temas ambientales los politizan, sobre todo en épocas de elecciones, para poder llevar a la mesa y poder llevar agua a su molino. Entonces no es por ahí. Yo creo que esto no lo podemos hacer a un lado, pero vamos a pensar que se puede hacer a un lado. Entonces yo creo que hay que hoy más que nunca, que estamos tanto dentro de la virtualidad, entonces hay que buscar esas campañas y poder llevar, también estoy consciente que hay comunidades que no tienen luz todavía, o que no tienen internet, que no tienen varias cosas, pero bien, pensemos que sí se puede. Pues entonces, abonar con nuestra parte desde la academia y poder hacer, yo creo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero hoy bueno, yo creo que en este momento no sé cuántos cientos o miles de conferencias se estarán dando al mismo tiempo que la nuestra y con temas parecidos, similares, a lo mejor idénticos, no lo sé, pero esto seguramente está llegando también a otras gentes y a lo mejor tenemos la fortuna de poder sembrar un poquito de ese interés, a lo mejor de generar una duda y despertar la sed por conocer un poco más de estos temas. Entonces, creo que esto también ha venido, en esa parte, ha venido también a levantar el interés de las gentes que no estaban tan inmersas. Y hoy a mucha gente que no tenía el tiempo para ir a los encuentros, a las conferencias, a lo demás, bueno, yo tengo por ahí algún conocido que está haciendo una maestría en línea, un diplomado en línea, y está haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero bueno, lo está haciendo y bueno, y eso está muy bien. O sea, cada quien se va administrando. A mí en lo personal sí me gustaría un poco más sobre todo en las comunidades más alejadas, más recónditas o con los sectores más vulnerables, sí me gusta mucho el contacto, el estar cerca, el poder palpar, que si verdaderamente eres una mujer o un hombre que eres capaz de transmitir, lo sientan y que te vean convencido de por qué estás haciendo las cosas y por qué estás en este camino. ¿Por qué lo estás? Pues porque lo crees. ¿Por qué lo vives? Pues porque lo sientes. ¿Y por qué sigues en él? Porque es algo que puede trascender, es algo que sin que estés buscando un reflector puedas dejar un legado, ser un héroe del silencio, una heroína del silencio, y que otros y otras puedan retomar todo eso que hemos trabajado tantos y tantas como ustedes y dejarlo, que ese es el verdadero legado. ¿Cómo hacerlo? Pues hoy, con todas las herramientas que tenemos, y ojalá un día se puedan hacer estas cruzadas para poder verdaderamente empoderar a todas las sociedades y que sepan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. O sea, no todo es recibir, también hay que saber dar y estar dispuestos a dar. Eso es lo que yo creo. Perdón, Claudia. Aquilino, una reflexión con respecto a lo que dijo Claudia y bueno, lo que dijo Silvia y Emi y todos, que a mí a veces me preocupa, ¿no? Siempre estamos partiendo de la patología un poco en el sentido de la mala intención o los intereses espurios, por decirlo de alguna manera, pero a mí a veces me preocupa aquello que está dentro de lo que se denominan las actividades lícitas, que serían los comportamientos lícitos, el interés que tiene un empresario, el interés que tiene un productor, el interés que tiene el ciudadano, el interés de
las comunidades más pobres. Entonces, me parece que el mayor problema es cómo compatibilizar cuando todos tenemos buenas intenciones, todas y todos, y el interés que se defiende es un interés legítimo, no desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista del lenguaje coloquial. Ahí es bastante difícil poder determinar cuál es el valor. Y vos ahí lo dijiste muy bien cuando dijiste, bueno, no se puede negociar en temas ambientales en las mesas políticas, pero hay una negociación que no es tan política. Entonces, me parece que el conocimiento, como bien dice Claudia, y también lo que ha dicho Emi, Silvia y los demás, pero me preocupa un poco cuando todos los... Entonces, ¿quién o cómo balanceas ese consenso y llegás realmente a una solución que no digo que deje contento a todos, sino que pueda de alguna manera cumplir con todos los objetivos y todos los intereses y las obligaciones y por supuesto derechos de todos, ¿no? No sé qué pensás con respecto a eso. Estoy de acuerdo, así de sencillo, estoy muy de acuerdo, porque al final del día, si no lo hacemos de una forma pensando en que todos somos iguales, en que nos existen los mismos derechos y obligaciones como ciudadanos, tiene que ser una invasión en total transparencia, porque no les puedes enseñar a unos una cosa y a otros otra cosa. O sea, o aprendemos igual y nos empoderamos igual, pero aquí no es no son términos para poder hacer o deshacer con malas intenciones. Es verdaderamente saber cuál es la razón que nos puede asistir y hasta dónde nos pueden asistir. Entonces yo creo que no solamente en la parte ambiental, sino dentro de la transversalidad de nuestra materia, se va a ver en todas las ramas del derecho. Entonces, nosotros hablamos de la parte ambiental porque somos los ambientalistas, pero si tú les preguntas a los laboralistas, creo que estarían en la misma posición de también poder hacer y dar a conocer todos esos derechos, todas esas garantías a quien le preguntes. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros somos unos privilegiados, porque nosotros dentro de esta multi e interdisciplinariedad tocamos y trastocamos muchas áreas del conocimiento, muchas áreas del saber, tocamos todos los extractos, todos los sectores, bueno, pues hasta los partidos políticos. O ya no hay un partido político que no tenga un plan en materia ambiental. Entonces, pues ya estarían fuera de cualquier cosa. Ya hay campañas totalmente verdes, constituciones verdes, en fin. Esto es algo que va avanzando, pero muchas veces avanza para una cuestión precisamente política, para una foto que pueda redituar más adeptos o más aplausos, más reflectores, más reconocimiento. Y yo creo que acá no es buscar eso, sino es buscar el verdadero bien común. Eso es lo que yo creo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sabés que, Aquilino, yo creo que lo dijiste desde el principio, hiciste una mención tan específica a la cuestión de la solidaridad, que realmente creo que de eso se trata. Esto lo hacemos juntos y aprendemos juntos y avanzamos juntos y peleamos juntos y lo logramos juntos y lo disfrutamos juntos. Creo que de eso se trata y a mí me parece que el principio de solidaridad que vos destacaste especialmente creo que es fundamental. Pues aquí hay que sumar, hay que dar y no esperar nada. Es así. Creo que esa es la mejor fórmula para estar conforme con lo que uno hace. Las críticas siempre llegan, pero casi nunca llegan de frente. Entonces no pasa nada. Cuando se entera uno, ya pasó. Entonces hay que dar, hay que sumar y no pasa nada. Bueno, esta última reflexión es maravillosa, Aquilino, para recordar, hay que insistir, para tenerlo en el bolsillo y sacarlo permanentemente. Hay que insistir con la educación, porque a veces pasa
que hay gente que no tiene malas intenciones, como dijo Leila. Al contrario, sus intenciones fueron buenas y realmente a lo mejor no tiene conocimiento que está usando en su proceso de industrialización, por ejemplo, elementos que toda la vida se usaron y que no sabe que actualmente son elementos dañinos. Y como su padre lo usaba, su abuelo lo usaba, esa fábrica lo usaba, lo sigue usando. Entonces, es necesario seguir insistiendo con la concientización y la educación. Y obviamente la otra cara de la moneda sería más normativa, sancionatoria, para de responsabilidad social empresaria y también la justicia ambiental. Obviamente siempre hay dos caras en todo, pero sí, es así. No sé si está de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, Aquilino, hemos estado, la verdad que ha pasado el tiempo sin que nos diéramos cuenta. Un placer, una maravilla, muy ameno y tus reflexiones todas tan claras y tan compartibles. Así que de mi parte un agradecimiento especial. Ha sido un placer nuevamente escucharte porque no es la primera vez, han sido tantas veces las agradables charlas que hemos tenido y hoy haberlas compartido en estas charlas del centro. No, al contrario, yo creo que el más ganón de todo esto he sido yo, por poderlas ver a todos ustedes, a quienes quiero y aprecio mucho, las respeto mucho, y algunos cuantos amigos que también andan por aquí, les digo que soy un privilegiado, ¿no? Muchas mujeres, pocos hombres, entonces vamos de gana. Vamos de gana. No, al contrario, gracias a ustedes y al Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA. Muchas gracias, me siento muy honrado, muy contento de poder estar esta tarde con ustedes en Argentina. Bueno, muchísimas gracias a Quilino. Gracias. Por lo mismo que dijo Silvia, por supuesto un placer, reflexiones. Yo anoté algunas, pero voy a poner el autor, así que no hay problema. Creo en la propiedad intelectual, que cuando las tomemos vamos a decir dice Aquilino, así que no vamos a olvidar. Y ahora, como dice siempre Silvia, abrimos los micrófonos y te regalamos, queremos regalar algo más, pero un aplauso, un fuerte aplauso. Para ustedes Más que es el merecido. aplauso. Muchas gracias. No, gracias. Como siempre. Un saludo para México, un país que amo mucho. Tuve muchas veces en México. Pues ya. Y gracias, Dino, también por habernos introducido, porque conocimos a través de Dino a Aquilino. Así que, gracias. Gracias a ustedes. Buenas, Gracias. casi noches por allá. Blas, un gusto verte. Dino, gracias a todas. Gracias a todas por esta tarde tan bonita y tan cálida. Cuídense. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Adiós.